buenos días para todos. Hoy, 19 de enero, la Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño a todos. Hoy tendremos una charla con nuestro querido hermano Enrique Rey Pintado, que lleva por título Temas Selectos Teosóficos para el Autoconocimiento. Dentro de unos minutos, después de nuestro hermano José Álvarez hacer nuestra invocación acostumbrada, presentaremos a nuestro hermano que alista hoy como, como él se merece. Entonces, José, por favor, nuestra invocación. Y gracias. Sentémonos derecho con la columna vertebral derecha, los pies tocando el suelo. Las manos pueden estar hacia arriba sobre los muslos o hacia abajo sobre las rodillas. Hagamos 2 inspiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí cada frase. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, hermano. Como le dije anteriormente, la Federación Teosófica hoy recibe a nuestro querido hermano Enrique Rey Pintado con un tema que es importante para todos los estudiantes de teosofía. El tema es un tema donde él ha seleccionado temas específicos que la sociedad teosófica nos da para el autoconocimiento. Nuestro querido hermano Enrique Rey, pasado presidente de la Federación Teosófica Interamericana, es médico de profesión, psiquiatra y un médico en homeopatía, autor de varios libros, como así ustedes lo saben, un trabajador teosófico incansable, investigador y colaborador con todos los hermanos de la sociedad teosófica. Pudiéramos decir tantas cosas de Enrique, pero creo que muchos de nosotros lo conocemos muy bien y nos da mucha alegría que hoy esté nuevamente en este programa. Adelante, Enrique, los micrófonos son suyos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Magali. Muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Puse temas selectos porque hay muchos temas que yo creo que es importante repasarlos o revisarlos en general. Por eso se llama así, temas selectos en Teosofía para el autoconocimiento. Vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenemos tenemos cierta cantidad de fotografías de los fundadores y tenemos a las cartas de los maestros, tenemos a los libros originales, tenemos a las biografías de los dos ingleses que recibieron una copiosa correspondencia por parte de los maestros. Todo eso lo tenemos. Y esto hace lo que sería el cuerpo o el canon más importante del conocimiento teosófico. Vamos con la primera parte. En la primera parte serían las razones para estudiar y cuidar la sabiduría teosófica a través de los teósofos, es decir, nosotros somos los responsables para cuidarla.
Bueno, las grandes preguntas que nos hacemos, por eso la teosofía es una de las herramientas que nos ayuda a responderlas. ¿Qué somos? Bueno, somos mónadas en un largo viaje evolutivo. La mónada es una chispa divina, el jiva, el yo, el rayo del principio absoluto único, universal, el hálito o la vida exhalada del logos. Aunque una esencia penetra en todos los planos y regiones del ser y encarna en todas las formas, al recorrer los arcos que van hacia abajo y hacia arriba, como ya lo sabemos, el involutivo y el evolutivo. Por ese motivo se le designa a las mónadas, según los casos, con los nombres de mónada elemental, mineral, vegetal, animal, humana y de un espíritu planetario, etcétera. De la evolución que va teniendo. Contiene un germen o estado latente de los atributos y poderes divinos, poderes que se van manifestando en virtud de las impresiones nacidas del contacto con los objetos del universo, con que la mónada se pone en relación. Todo esto es doctrina secreta. Y la idea entonces, si nosotros entramos a trabajar con los jóvenes, es empezar con esto, empezar con qué son las mónadas, qué somos las mónadas, hacia dónde van las mónadas, etcétera. En los dos últimos párrafos se le llama mónada tanto si se trata de mónada del espíritu materia, como Atma, es otra de las clasificaciones que hay, como si se trata de la mónada de la forma, que es Atma Buddhi, o de la mónada humana, Atma Buddhi Manas. En cada uno de esos casos es una unidad y obra como una unidad, y esto hay que explicarlo con mucho detalle para los que recién ingresan al conocimiento teosófico. ¿Quién dirige todo esto? Es otra de las grandes preguntas. Bueno, este libro gustó, lo presenté la clase que doy de las cartas. Gustó mucho porque tuve mucha correspondencia y muchas preguntas, etcétera. Bueno, entonces es un libro que se llama En su nombre de Hiragarasa y la dedicatoria es al maestro Kotomi. Dice, homenaje de uno de sus hijos que le quiere. Y vienen un montón de cosas en y entre muchas otras cosas, cartas inéditas. Bueno, y en esta viene una descripción de quién dirige todo esto, los que dirigen la ejecución del plan de Dios, así dice el libro. El plan de Dios, es decir, la evolución, no es un proceso mecánico de la naturaleza. Dios construyó el modelo de todas las cosas y en todas las etapas del proceso en las que se manifiesta la vida hay inteligencias guiadoras de la construcción de la forma, a fin de que cada vez se asemeje más al modelo divino. Esto hay que verlo con mucho cuidado. En esta nuestra tierra cumplen la voluntad de Dios en el campo de la evolución los que constituyen la llamada gran fraternidad blanca y están, por decirlo así, a medio camino entre el amor de Dios, la parte más elevada, y la vida que anima a la naturaleza y a la humanidad. Pues por su mediación de esta comunidad, de esta gran fraternidad blanca, por su mediación recibe el mundo la energía necesaria para su evolución. Llevan a efecto su obra por vías visibles y por vías invisibles. ¿Quiénes? Los de la gran fraternidad blanca. Y los hombres que sinceramente lo deseen reciben el privilegio de llegar a ser bajo su dirección y empleo sus servidores y ayudantes. Otro párrafo muy importante. En su ascenso hacia la perfección, pasan todas las almas por las características etapas del salvaje, el hombre civilizado, el idealista, el discípulo, el maestro e iniciado de la gran fraternidad blanca, hasta la etapa final del maestro de sabiduría. Alcanzada la iniciación, es ya el hombre miembro de esa jerarquía gobernadora del mundo. Y cuando recibe la dignidad de maestro de sabiduría, dirige su labor a un departamento de esa jerarquía. Se dedica a una parte específica de lo mucho que hace esta jerarquía. El mundo y la humanidad evolucionan bajo la dirección de los más elevados maestros de sabiduría, que presiden el alzamiento y destrucción de los continentes, guían la lucha por la vida, favoreciendo la aparición de formas más aptas que permitan evolucionar la vida tan rápidamente como sea posible. Vigilan y celan el desenvolvimiento de los minerales, vegetales y animales, con el único fin de moldear las formas de la naturaleza de manera que puedan cumplir prontamente con el plan de evolución, es decir, con el plan de Dios. También la gran fraternidad blanca vela y dirige todas las cosas de la vida de los hombres, todas las cosas de la vida de los hombres. Sus miembros enseñan a los hombres a establecer sus civilizaciones, enviando a cada país los individuos por cuyo medio pueda adquirir la cultura necesaria para desempeñar su papel en el drama político de las naciones. En su desinteresada labor inspiran a los predicadores, estadistas, instructores, profetas, artistas y sabios, valiéndose igualmente del egoísmo y los delitos de los hombres, para derrocar los que han desempeñado su papel y erigir más tarde mejores instituciones. Cada paso dado por la humanidad en su progresiva marcha forma parte del plan divino, cuya ejecución está encomendada a los hermanos mayores, de cuyas manos pende el destino de los que eran en la época en la que se escribió este libro.
Es un libro muy inspirador, tiene muchas cosas y aquí nos da una idea de quién dirige todo esto y lo mismo tendríamos que transmitirlo a los jóvenes que recién ingresan a la teosofía. Leyes a las que estamos sometidos principalmente son karma y reencarnación. Esto hay que comprenderlo bien para poder entrar un poco en este conocimiento. ¿A qué estamos sometidos? Karma. Los antiguos rechazaban con razón el fatalismo porque implicaba el curso ciego de un poder más ciego aún. Esto es de la doctrina secreta, pero aparece también en el glosario, abreviado. Los antiguos rechazaban con razón el fatalismo porque implica el curso ciego de un poder más ciego aún. Pero como todos cuantos creen en el karma creían en el destino, o vías de la providencia, como otros lo denominan, de cada hombre desde que nace hasta que muere va tejiendo el hilo, hilo por hilo, alrededor de sí mismo, como una araña su tela. Es decir, si hay fatalismo es porque el hombre mismo lo tejió, si hay bienaventuranza es porque él mismo tejió las condiciones para que esto ocurra. El destino es guiado por la voz celeste del invisible prototipo, esto viene en el glosario y es muy bonito, que está fuera de nosotros, o bien por nuestro más íntimo hombre astral o interno, que con sobrada frecuencia es el genio malo de la entidad encarnada, que se llama hombre. Uno y otro llevan tras de sí al hombre exterior, pero ha de prevalecer uno de ambos, y desde el principio mismo de la invisible lucha, la rígida e inexorable ley de la compensación aparece y emprende su curso siguiendo fielmente las fluctuaciones de la pelea, de la lucha. Una vez que está tejido el último hilo, porque ha acabado la vida terrestre del hombre y el hombre está aparentemente envuelto en la red de su propia obra, entonces se halla por completo bajo el imperio del destino que él mismo ha labrado y entonces el destino le fija a él. Eso es karma de una manera poética. Del otro lado viene otra descripción un poco detallada también del karma, físicamente la acción, metafísicamente ley de retribución, la ley de causa y efecto o de la causación ética. Así como el universo expira para manifestarse e inspira para recogerse, todo tiene la misma forma de manifestación y de integración. Bueno, vamos a ver con ciertos detalles. Dice, es la ley de causa y efecto de causación ética. Némesis solo en el sentido del mal karma. Es el undécimo nidana o causa de existencia en el encadenamiento de causas y efectos en el budismo ortodoxo. Más aún, es el poder que gobierna todas las cosas, incluidos los dioses. La resultante de la acción moral del samsara metafísico o el efecto moral de un acto sometido para el logro de algo que satisfaga un deseo personal. Hay karma de mérito, de demérito. El karma no castiga ni recompensa, es simplemente una ley única, universal, que dirige infaliblemente, por así decirlo, ciegamente todas las demás leyes productoras de ciertos efectos a lo largo de los surcos de sus causaciones respectivas. Cuando el budismo enseña que karma es aquel núcleo moral de todo ser, lo único que sobrevive a la muerte y continúa en la transmigración o reencarnación, quiere decir simplemente que después de cada personalidad no queda más que las causas que ésta ha producido, causas que son imperecederas. Tanto es que no puedan ser eliminadas del universo hasta que sean reemplazadas por sus verdaderos efectos, es decir, hasta que se cierre el circuito que nosotros hemos empezado o empujado. Hay mucho de karma, esto es simplemente es una síntesis de lo mucho que se puede leer de karma, porque mientras más pregunta uno, más cosas salen del karma. Es un proceso matemáticamente perfecto, muy complejo, pero llega un momento en donde la causación, es decir, la parte de las recompensas o de los resultados, tiene una serie de vericuetos que es un poco complejos de entender y de explicar. Pero es una ley compleja, pero es la ley que rige todo. Aquí estamos sometidos, número dos, reencarnación. El hecho de revestirse periódicamente de carne, el alma o el ego, era una creencia universal. Ninguna cosa puede estar más de acuerdo con la justicia y la ley kármica. Enseña esta doctrina que el alma, el principio viviente, el ego o parte inmortal del hombre, después de la muerte del cuerpo en la que residía, pasa sucesivamente a otros cuerpos, es decir, se renueva. De suerte que para un mismo individuo hay una pluralidad de existencias, o mejor dicho, una existencia única con duración ilimitada, con periodos alternativos de vida objetiva y vida subjetiva, de actividad y reposo, comúnmente llamados vida y muerte, comparables en cierto modo a los periodos de vigilia del sueño en la vida terrestre. Cada una de estas existencias en la Tierra es, por así decirlo, un día de la gran vida individual. Este párrafo hay que desplazarlo bien cuando se enseña a jóvenes para poder hacer las alegorías y las correspondencias pertinentes. Mediante el proceso de reencarnación, la entidad individual e imperecedera, es decir, la que es imperecedera pero que tiene un nuevo traje, la tríada superior, transmigra de un cuerpo a otro,
se reviste de nuevas y sucesivas formas o personalidades transitorias. En esta transmigración se buscan nuevos vehículos. Cuando el vehículo es carne, entonces es una reencarnación, que es una forma de transmigración. Personalidades transitorias recorriendo así en el curso de su evolución una tras otra todas las fases de la existencia condicionada en los diversos reinos de la naturaleza, con el objeto de ir atesorando las experiencias relacionadas con las condiciones de vida inherentes. Como se atesora el estudiante diversos conocimientos y experiencias en cada uno de los cursos de su vida universitaria, así se van guardando, hasta que una vez terminado el ciclo de renacimientos, agotadas las experiencias y adquirida la plena perfección del ser, el espíritu individual, libre por completo de todas las trabas de la materia, en este caso de la carne, alcanza la liberación y vuelve a su punto de origen, abismándose de nuevo en el seno del espíritu universal como gota de agua que ha regresado al océano con dos partes, una de gotidad y otra de oceanidad. La filosofía esotérica afirma pues la existencia de un principio imperecedero individualizado que habita y anima el cuerpo del hombre y que la muerte de este cuerpo pasa a encarnarse en otros y otros y otros hasta que termina este ciclo. Bueno, son los dos principios fundamentales. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, esta es la ley de evolución y vamos a meternos un poco con el budismo. Esta es la famosa rueda de la vida del samsara. Y en esa rueda de la vida hay un montón de signos que no vamos a explicar con tanto detalle, sí un poco, pero no con mucho detalle. Tenemos aquí nuestras diferentes aduanas que duran montones, montones, eones, eones de años. Y tenemos entonces aquí los minerales que nos ha tocado ser con la enorme cantidad de tiempo que hemos pasado ahí. Luego los tipos de vegetales. Después de pasar a los tipos de vegetales, se abre la puerta, se cierra para los vegetales y encarnamos como animales, ahora sí con carne. Y después cuando cerramos el momento animal, empezamos como humanos hipopotenciados, muy animalizados. Por eso aquí aparecen los seres humanos, que todos fuimos esto, haciendo fechorías y barbaridades. Luego los humanos dos, que son normopotenciados. Normopotenciados son seres humanos más normales, ya no están metidos en cuestiones de criminalidad, de engaños y lo que fuere. Y finalmente los humanos número tres, que son hermanos ya orientados a la realización. Y finalmente tenemos a los liberados. Y después de los liberados ya llegamos, entonces, o lo vamos a ver un poco más adelante, por lo menos cómo lo ve el budismo, hasta llegar y seguir subiendo y subiendo y subiendo en la escala ascendente, hasta regresar finalmente a la fuente. Un poco de esto, no mucho, pero un poco sí. Vamos a ver los 6 mundos de la rueda de la vida también se pueden dividir en dos grupos, porque aquí aparecen 6 mundos en esta rueda de la vida. Los 3 mundos superiores son los dioses, los titanes y los humanos, en los que la felicidad es mayor que el sufrimiento. Y los 3 mundos inferiores son animales, los espíritus hambrientos y el infierno, en el que el sufrimiento es mayor que la felicidad. Para eso vamos a ver los venenos del samsara desde hasta abajo. Los venenos del samsara son el deseo, que está representado por un gallo, que aparece aquí, el odio y los celos representados por la serpiente y la ignorancia representada por un jabalí. El uso de animales como imágenes es importante en este caso. Podemos ver que cada animal sostiene la cola del animal que tiene adelante hasta formar un uroboro, lo que simboliza el hecho de que estas emociones negativas se conducen unas a otras, es decir, trabajan en equipo como un bucle. Solo mediante nuestro esfuerzo y progreso espiritual podemos ganar un control gradualmente y en última instancia para poder destruir, aminorar poco a poco hasta destruir estas emociones. Y aquí están entonces lo que decía el gallo, y el gallo está mordiendo a la serpiente y la serpiente al jabalí y así se hace entonces este ciclo. Bardo, entre la muerte y el renacimiento, el siguiente círculo que sale de la rueda de la vida es el llamado bardo. Y en este bardo se muestran los espíritus que son arrastrados hacia abajo por los demonios de la derecha y que han olvidado el Dharma y han dejado que los 3 venenos los dominen y por lo tanto entonces los demonios nos empujan hacia abajo. Y a los discípulos del Dharma que son llevados hacia arriba, después de haber luchado para vencer los 3 venenos y al karma negativo que conlleva. Si analizamos los conceptos que utilizan los filósofos occidentales del siglo XVIII y XIX, empezamos a ver que tiene mucha similitud con esto que estamos viendo. Lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ver en el debate, en la discusión, para que podamos ver hasta dónde la filosofía occidental también se acerca un poco a esto. Bueno, tenemos entonces a los discípulos del Dharma que son llevados hacia arriba y después de haber luchado para vencer los 3 venenos. El término bardo no tiene una traducción directa, ya que tiene sus raíces en el concepto de renacimiento, algo considerado relativamente nuevo en Occidente. Representa el estado en el que se encuentran nuestros espíritus en el momento entre la vida y la muerte, es decir, el borde, que trabaja muy bien Jean-Paul Sartre en su libro El ser y la nada, trabaja mucho con esta especie de hall entre una parte y otra.
Es un estado intermedio. El samsara comienza en el estado de subconsciente del bardo, continúa durante el nacimiento y se completa en el momento de la muerte. De ahí la imagen o traducción literal de rueda de la vida. A medida que nuestro karma madure, se encontrará en su mundo correspondiente. Y luego aquí tenemos una explicación muy breve de cada una de las partes también de este circuito. Empezamos con la parte humana, en nuestra existencia, los seres humanos. Sufren principalmente por el nacimiento y el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, pero también por muchos otros sufrimientos y dificultades. A diferencia de los otros mundos, es posible recibir enseñanzas espirituales en este mundo, lo que no ocurre en otros mundos. Es decir, estamos abiertos a ser enseñados. Esto es muy importante. El deseo, junto con una capacidad superior para el buen karma, en lugar del mal karma, conduce al renacimiento en este reino de la rueda de la vida. Es decir, en la parte humana debe haber entonces un montón de subtipos que tendrán mucho que ver con las decisiones que se van tomando en vida, gracias a la posibilidad de recibir enseñanza. Vamos ahora con los tres de abajo, que serían los animales. El samsara cotidiano de animales sufren frío, hambre, enfermedades, canibalismo, esclavitud y explotación por parte de los humanos. También sufren de una inteligencia limitada. El karma negativo asociado a la ignorancia conduce, alegóricamente hablando, al renacimiento en un mundo de este tipo. Los espíritus hambrientos, el comienzo del infierno, son espíritus que sufren de hambre y una sed que nunca puede ser saciada ni satisfecha, es decir, una necesidad permanente por las raras ocasiones en las que encuentran camino o agua. Siempre están deseosos y nunca satisfechos. La codicia y el karma negativo asociado a ella conducen al renacimiento en este tipo de reino. Y finalmente, hasta abajo, los condenados, el infierno del budismo, condenados, el famoso Naraka, son aquellos que viven en los infiernos budistas, mundos de intenso sufrimiento en los que la vida es extremadamente larga. Los seres que ahí se encuentran están sujetos a torturas con fuego y hielo y otros numerosos sufrimientos. El karma negativo asociado al odio condicionará el renacimiento en el infierno del samsara. Todo esto es una alegoría entre comillas, pero de alguna manera es parte del conocimiento, es un conocimiento que se transmite en muchas otras culturas. Ahora vamos con hasta dónde, estábamos viendo que hasta dónde podemos subir. Bueno, esta es una de las muchas explicaciones que hay sobre las diferentes iniciaciones que vamos sufriendo los seres humanos, que vamos haciendo los seres humanos. Sufriendo en las primeras tenemos a los infiernos del Niraya, tenemos los animales fantasmas, los petas y los asuras. Esto es el apaya o planos del sufrimiento máximo, que están en los niveles más bajos del ser humano que ya está abierto a su desarrollo a través del conocimiento, pero que no puede salir de ahí. Y luego ponen esta señal aquí que dice usted está aquí, si estamos aquí entre la inviabilidad de que tomemos buenas decisiones, lo cual nos arrastra otra vez hacia abajo, o la viabilidad de empezar entonces al siguiente punto, que sería el número 6, que serían los cuatro reyes, con la serie de iniciaciones que hay ahí. Después tenemos los 33 dioses, después el dios Yama, el dios del fuego, el cielo, Tusita, después tenemos los Nimarayati, etcétera, y después del 11 llegamos al 12, el cohorte de Brahma, del ministro de Brahma y el gran Brahma. Luego están los devas del resplandor limitado, del resplandor ilimitado. Estudienlo con cuidado, revísenlo en las logias, háblenlo, analícenlo. Es parte de la enseñanza que todos debemos tener simplemente para entender que hay mucho trecho hacia adelante, hay mucho camino y hay que ver dónde estamos. Estamos bastante abajo y por lo tanto estamos muy, muy expuestos a caer y recaer nuevamente a través de los errores ético-morales que cometemos nos vuelven a jalar otra vez hacia la parte de abajo hasta que logramos salir, despegarnos de esta plastilina pegajosa para empezar entonces toda esta ruta hacia arriba. Bueno, más preguntas. ¿Quién puede enseñarnos y orientarnos? Ya vimos que tenemos la capacidad de ser enseñados. Pues la sabiduría antigua principalmente, porque la sabiduría moderna está totalmente tecnificada. Vamos con algunos ejemplos. Mucha de la enseñanza que existe a partir de la parte media del sistema racional de un ser humano, que es una enseñanza que se da a través de alegorías en donde el aprendiente, que somos nosotros, tiene que hacer un esfuerzo para poder encontrar la, lo que está tratando de ponernos enfrente la alegoría. Y con eso construimos un puente que puede ser delgado, mediano o grueso, hacia toda la parte reminiscente del alma, siempre que esto sea permitido, y ella nos dará la inspiración necesaria para poder encontrar exactamente lo que quiere decir la alegoría y encontrar lo que está ahí escondido. Esto no es fácil para hacerlo, tiene una serie de requisitos que normalmente en Occidente no lo hacemos
como se debiera, pero en algunos momentos podemos llegar a tener estos soplos importantes de inspiración y podemos encontrar lo que la alegoría trata de decirnos. Vamos a explicar primero lo que es la alegoría y racionalmente, porque pues es el tono en el que estamos dando esta charla y en el tono en el que todos nos comportamos normalmente en el nivel en el que estamos. Es una virtud, perdón, vamos a empezar, es una virtud por la cual un relato o una imagen representa que es un relato, pues tiene un principio y fin y pasa una serie de cosas. Una imagen representan o significan otra cosa diferente a la que normalmente denotan. Por eso en semiótica hay un nivel denotativo, es decir, que es como una representación fotográfica de algo, y un nivel connotativo, que es la interpretación que la persona hace de aquello que está viendo. La forma en la que normalmente se califican tanto la denotación como la connotación son totalmente diferentes. Podemos ver una calle oscura y alguien dice, pues esto es una calle oscura. Eso es la descripción fotográfica. Pero la descripción connotativa es una calle peligrosa, es una calle triste, es una calle que espanta. Bueno, todas esas cosas ya son las connotativas y es cuando abrimos ligeramente un pequeño canal. El canal puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba. Si es hacia abajo tendrá miedos, deseos, prejuicios. Si es hacia arriba tendrá inspiraciones. Por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado. La metáfora es una figura retórica que contiene una comparación implícita en la que el oyente o lector tiene que relacionar la información que escucha. Y ahí tenemos, por ejemplo, una metáfora clásica es el tiempo es oro. Pues el tiempo no es oro, pero entendemos que el mensaje es que el tiempo es lo más valioso que tenemos porque el oro es el metal más valioso que existe. Y a través de hacer estas relaciones es como la metáfora normalmente transmite conocimiento. Porque si no fuera lo más valioso, sería el tiempo es como la plata. Y si fuera menos valioso, el tiempo es como el cobre. Y si fuera, etcétera, etcétera. Pero aquí dice que es oro. Y entonces, por eso, en un debate determinado se puede entender perfectamente a qué se refiere esto. Por otro lado, dice entonces que se utiliza mucha retórica. La retórica es una disciplina que se dedica tanto a la construcción de discursos persuasivos eficaces como la teorización sobre el modo de cómo se consiguen los discursos. Es decir, para poder hacer una enseñanza eficiente de estas cosas hay que usar retórica, es decir, hay que tener la capacidad de poder inspirar los corazones de los que escuchan. Y para eso tenemos que usar un tono, un convencimiento interior y una utilización del lenguaje que estemos utilizando suficientemente fuerte y potente como para que aquel que escucha pueda entender mejor y pueda ser penetrado por esta información. Entonces, la alegoría que se utiliza en la enseñanza, esta es una síntesis que hice, queda así. Es un relato persuasivo, retórico, con imágenes que representan significados diferentes al cuerpo literal de lo que se dice. Implica cierta profundidad o gran profundidad del oyente para que sea capaz de relacionar la información entre lo que se dice textualmente y lo que existe oculto dentro del mensaje literal. Esta es una síntesis de todo lo que sería la definición de una alegoría. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, cultura Antiguo Egipto. Mensaje. Anru, segunda división de la Menti, el campo celestial de Anro, está circuido de una muralla de hierro sembrada de trigo, y los difuntos se hayan representados cegándolos para el Señor de la eternidad. Esa es la imagen que se da en esa enseñanza. Algunos tallos de trigo tienen 3 codos de alto, otros 5 y otros más altos 7 codos. Es decir, los difuntos que están cegando el trigo para el Señor de la eternidad tienen 3 tipos de trigos. Uno tiene 3 codos de alto, otros 5 y otros 7. Quienes alcanzan estos dos últimos números entran en el estado de bienaventuranza. Quienes pudieron entonces cegar a los trigos que tienen entre 5 y 7 pueden entrar al estado de bienaventuranza que los teósofos llamemos de Bachán. Los espíritus desencarnados cuya cosecha tenía solo 3 codos de altura iban a las regiones infernales, el Kamaloka. El trigo era entre los egipcios el símbolo de la ley de retribución o karma. Los codos hacían referencia a los 7, 5 y 3 principios humanos. Esta es una gran alegoría que tiene un mensaje simbólico. Vamos de este lado para ver lo que son los codos. Las unidades de longitud, peso y distancia que tenían en el antiguo Egipcio. En Egipto estamos el dedo, el palmo, la mano, el puño, el doble palmo, el pequeño lapso, el gran lapso, el codo sagrado, ya llegamos a los codos, el codo remén y el codo corto. Bueno, el codo sagrado son 16 dedos o 4 palmos, más o menos 30 centímetros, y más o menos parecido a lo que sería un pie en la medición anglosajona, y para tenernos una idea de qué se refiere del otro lado. Están hablando de codos, bueno, ponemos esto de codos para que podamos relacionar y entender a qué se refiere la alegoría, porque la alegoría, antes de pasarla
al simbolismo real que nosotros podemos rescatar a través de lo que hay. Claro, aquí viene resuelta de a qué se refiere, pero si no viniera resuelta, nosotros tendríamos que ver qué quiere decir eso. Por eso dice el trigo era entre los egipcios el símbolo de la ley de retribución, porque los codos hacían referencia a los 7 principios humanos, a los 5 principios humanos y a los 3 principios humanos. Bueno, la enseñanza pitagórica viene algo similar, como todos sabemos. Por lo tanto, entonces tenemos que ir a lo profundo y como todos tenemos cosas profundas, pues tenemos que despertar nuestra profundidad que está en nuestro pasado reminiscente como almas, pues para poder sacar el beneficio de lo que leemos y escuchamos. Y aquí pues vamos a ver algunas cosas. En la taxonomía de Bloom, que es uno de los grandes pedagogos, él dice que lo siguiente: primero hay conocimiento de todo lo que conocemos. Pasamos a lo que comprendemos de lo que conocemos, hay que comprenderlo, que cuánto hemos comprendido de lo que conocemos. Entonces aquí se reduce. Después tenemos cuánto podemos aplicar de lo que comprendimos que viene de lo que conocimos, se reduce más. Una vez aplicado, cuánto podemos analizar en la práctica, porque lo estamos aplicando. Después, cómo podemos sintetizar de lo mucho que hemos analizado, de lo que hemos aplicado, de lo que hemos comprendido, de lo que hemos conocido, y al finalmente podemos hacer una evaluación y nos quedamos entonces con la crème de la crème, que sería la parte de arriba. Y la alegoría va a ser la herramienta que nos permita subir en estos estratos. Ahora nos vamos a pasar a Anderson. Anderson continúa este tipo de enseñanza y nos dice, bueno, ok, todo lo que conocemos necesitamos evocarlo. Y por eso pone remember. Después de evocarlo, tenemos que entender lo evocado, ya no lo que conocimos directo, sino lo que estamos evocando. Después aplicarlo, es muy parecido a la aplicación, después analizarlo, evaluarlo y crear. Y luego hay otra cosa, hay otro autor más que ya no puse, que lo pone en una forma escalonada, y con eso tenemos que serían como los 3 grandes modelos de acceso a lo que sería el conocimiento profundo. Aquí va a ser muy importante la fuente, porque si la fuente es profunda, podemos hacer ese ejercicio, pero sabemos que en teosofía las fuentes son profundas, siempre que no hayan sido deformadas, alteradas o tergiversadas. En muchas de las grandes escuelas, las escuelas profundas, a veces entran personas que se dedican a tergiversar la información. Esto viene de los magos oscuros, de los hechiceros. Y lo que hace entonces es detener, dificultar, complicar el desarrollo que pueden tener las personas y los corazones que puedan ser estimulados o que puedan ser influidos para poderse desarrollar. Por lo tanto, entonces es un deber de los teósofos que podamos el cuidar lo que son las fuentes originales del conocimiento teosófico. Este es un ejemplo de cómo se van haciendo algunas de las cosas que buscan profundidad. Aquí hay un señor, ya saben que siempre trato de utilizar los autores hispanos, que los hay en prácticamente en todos los ámbitos. Este es Pedro Jesús Jiménez Martín, escribió los 10 estadios de la conciencia espiritual dentro del budismo, sobre todo el budismo japonés. Aquí aparece la cita para que ustedes lo puedan ver con más detalle. Y él lo divide en 10 estados, entonces el octavo estado los va poniendo las características. Por supuesto, esto está basado en el budismo. Dice, corresponde a una mente que está verdaderamente en armonía con la única vía. O, por supuesto, viene desde el nivel 1, 2 y 3, que ya se imaginarán que son niveles mucho más primarios. Aquella que conoce que la mente es una y originalmente pura, y que objeto y sujeto se interpenetran. Con esto ya nada más, en estos 3 renglones, estamos viendo entonces la potencia de este estado. Entonces, esa vía que es única es la que reconoce que la mente es solamente una y originalmente en su origen es pura y que el objeto y el sujeto se interpenetran. Las características de la iluminación son como las del espacio vacío. No hay nadie que lo entienda o pueda explicarlo racionalmente, porque la iluminación no tiene signos y la explicación racional requiere de signos y significantes. La mente original no tiene nada que ver con la naturaleza del mundo del deseo, ni con el mundo de las formas, ni con el mundo de las no formas. No entra dentro del reino de los sentidos o de la mente. Nada tiene que ver con eso. En esta explicación empezamos a ver lo que es el conocimiento esencial, que no tiene forma, no tiene deseos, no tiene objetos. Hay que reconocer que la mente no puede identificarse en los fenómenos condicionados causales. No tiene signos, es como un espacio vacío. Cuando todos los pensamientos determinantes están exhaustos, uno encontrará el Mahavirokara, aquí el Kurai, las enseñanzas que muestran el Samadhi del Avalokitesvara, es decir, de la escuela japonesa de Tendai,
que es más o menos en la que está escribiendo este hombre. Luego tenemos el noveno estado, que corresponde a la profundamente exotérica, que es consciente de su naturaleza inmutable. Aquí, a través de los maestros que tenemos, ya sea con literatura escrita u oral, empezamos a tratar de comprender lo que es la naturaleza inmutable, tratar de entenderla. La enseñanza esotérica, Buda enseñó que del tiempo infinito está en un segundo y que en un segundo está el tiempo infinito, que todo está en uno y el uno está en todo, que lo universal está en lo particular y que lo particular en lo universal. Esto es entonces una explicación más amplia de lo que habíamos visto en el octavo estado. Si nos regresamos aquí, estamos viendo entonces que este es conocimiento y ahora hay que brincar a la comprensión y ahí necesitamos el debate para ver que el que entiende uno mejor y otro no tan mejor, entre todos podemos ayudarnos. Después tenemos el décimo estado, se los dejo aquí para que ustedes lo revisen, para no dedicar tanto tiempo a esta explicación. Se queda este slide para que otra vez en las logias ustedes puedan hacer uso háganlo en grupo, debátenlo, traten de encontrar el sentido de lo que aquí se va explicando. En el décimo estado nada más vamos a hacer dos o tres renglones y corresponde a una mente gloriosa, la más secreta y sagrada. Cuando la mente ha eliminado el polvo que está en todo lo anterior, que por cierto también Blavatsky comenta muchos temas del polvo y del espejo, el Shingon abre el tesoro. Este estado corresponde a las enseñanzas que eliminan completamente su mente haciendo visible la gloria del mandala diamante de la sabiduría, lo que muestra la esencia, atributos y funciones de la mente unidad, el secreto de todos los secretos, la iluminación suprema. Todos los Budas y sus atributos, tan numerosos como partículas de polvo, están en nuestra mente. Todas las deidades representadas en los mandalas del reino matriz y diamante y todos los mantras que representan las 10.000 imágenes del universo son uno y todo a la vez. Son uno y son todo a la vez, pero también son nuestro cuerpo. Sabiendo esto, estas enseñanzas enseñan que se puede alcanzar la budeidad en esta vida y con este cuerpo. Todos los seres vivientes son bodhisattvas innatamente, pero lo han olvidado. En la meditación uno comprende que la mente es serena y pura, como la luna llena, cuyos rayos se extienden por el espacio sin ninguna discriminación. La elección de la imagen de la luna en el Shingon obedece al Kukai, a un propósito simbólico. Hay 16 fases lunares análogas a los 16 grandes bodhisattvas, comenzando, etcétera, etcétera. Bueno, vean ustedes esto con detalle y el- ahí está la cita para que ustedes puedan buscarla para si les interesa y poder ver un approach de lo que sería entonces una persona que trata de explicar este camino y lo que va a pasar en cada una de las diferentes etapas del propio camino. Bueno, tomamos a la sabiduría con responsabilidad, es decir, pues, somos teósofos, la tomamos, la leemos y ojo, y la responsabilidad es cuidarla para entregarla a las generaciones que siguen sin alterarla. Sin embargo, no siempre la sabiduría se conserva. El largo y extraño viaje de la sabiduría antigua. Esto es un libro de Stephen Paul, 2024. Y ahí está la cita para que ustedes puedan bajar. Es un libro muy bueno. Dice la historia reciente del cuidado de la sabiduría antigua. Siglos antes de la purga cristiana de la literatura pagana, la Biblioteca de Alejandría albergaba la colección de pergaminos y códices más voluminosos del mundo. Pero la biblioteca había sufrido mucha mala suerte. Todos sabemos cómo se genera la Biblioteca de Alejandría, es una biblioteca de papiros. En la actualidad, bueno, ya está remodelada y sigue habiendo papiros, por supuesto. Y está hecha como un sol menguante, es una belleza la construcción de la biblioteca. Y ahí sigue habiendo entonces los pergaminos que normalmente tienen como la base general de todo lo que se ha escrito. Por supuesto, es muy antigua. En las partes más recientes, la biblioteca que tenía la mayor cantidad, la mayor concentración de volúmenes importantes era la del Vaticano y más recientemente hay otras grandes bibliotecas, pero aquí estamos hablando de la Alejandría porque estamos hablando de la sabiduría antigua. En el año 48 a.C., durante la guerra civil de Julio César, sus soldados prendieron fuego a los barcos egipcios en el puerto. Supuestamente sin intención, el fuego se extendió a la ciudad y destruyó gran parte de la colección de la propia biblioteca o de un almacén de archivos. Luego, en el año 272, muchos años después, las fuerzas romanas destruyeron gran parte de la ciudad, lo que provocó la pérdida de más pergaminos y volúmenes. Después de que los romanos sitiaron la ciudad nuevamente en el año 297, el porcentaje de libros que quedaban en la gran biblioteca se llevó al templo del dios greco-egipcio Serapis, el Serapeum. El insulto final llegó en el año 391 cuando las turbas cristianas arrasaron la ciudad en su afán de exterminar toda cultura pagana. Demolieron el Serapeum y todo lo que había en el edificio.
Después de toda esa destrucción, uno se pregunta cuánto quedó de la otrora gran colección y qué fue de ella. Vean los seres humanos lo que hacemos con la cultura, lo que hacemos con la sabiduría antigua, lo que hacemos con los pergaminos que tanto trabajo cuesta coleccionar y poner. Pues esta es una síntesis de la historia. En el siglo VII, los ejércitos árabes conquistaron lo que en la antigüedad habían sido algunos de los grandes centros del saber, Alejandría, Antioquia y Damasco. Después de que los árabes controlaran esas ciudades, tampoco siempre fueron respetuosos con las bibliotecas. Se cuenta que cuando los árabes tomaron Alejandría alrededor del año 642, también destruyeron lo que quedaba de la gran biblioteca. Entonces, nosotros estamos expuestos a nosotros mismos. Lo que a veces vemos en el interior nuestro, de los que destruyen y los que construyen, los que van hacia adelante y los que van hacia atrás, los que ayudan y los que desayudan, también se da en las turbas humanas. Y aquí tenemos algunas de las cosas que han podido más o menos quedarse dentro de esta sabiduría que entendemos a medias. Se supone que de la sabiduría eg- eh, griega solamente tenemos el 4%, todo está incompleto, está roto, se hacen referencias a libros que ya no existen, etcétera. Asclepios y Poseidón, dice arriba, se aparecían en sueños por incubación. Incubación, hay que analizar eso. Daban consejos terapéuticos a los consultantes que debían pasar al menos una noche en su santuario, principalmente en Epidauros y Atenas, para Asclepios y el Oropos, al norte de Atenas, y Tebas para el Poseidón. La respuesta venía en forma de sueño al interpretar por uno mismo. Trofonio poseía igualmente un oráculo en Levadea, en Beocia, evocando las nubes de Aristófanes en las obras de Plutarco sobre la desaparición de los oráculos y el daimón, famoso daimón de Sócrates. Las obras morales o de costumbres de Moralla, volumen 29, en el tomo séptimo, número 46. De los grandes estudiosos que hay de la Biblioteca del Vaticano, del que sabe mucho porque tiene varias fuentes para poder entonces determinar antes de afirmar que una cosa es una verdad inviolable, cuesta mucho trabajo ver estas cosas porque los libros y en general los documentos no están completos. Así como en un episodio de la vida de Apolonio de Triana, pero sobre todo por Pausanias, por quien conocemos el rito del descenso del antro del subterráneo de este héroe, arquitecto mítico con su hermano Agamedes, en el umbral del templo patio de Delfos, según el himno homérico de Apolo. Bueno, aquí nada más hay que hacer una investigación monumental de todo lo que ahí se dice. Y este es alguno de los frisos que todavía quedan ahí, bueno, de algunas de las tablas que están todavía en el sitio, en este caso de Asclepios. Del otro lado vamos a brincarnos varios siglos, a finales del siglo XIII, en los primeros brotes del Renacimiento ya estaban brotando en Italia. A medida que avanzaba el siglo XIV, los conocimientos adquiridos a partir de la literatura antigua fueron dando sus frutos. Ojo, los conocimientos adquiridos a partir de las antiguas tradiciones de la literatura antigua fueron dando sus frutos, abrieron los canales para que estos sabios entonces pudieran reengancharse con la creatividad. Lo que para nosotros parecen avances menores, para los europeos de la época fueron grandes avances. Cosas como el redescubrimiento de la forma en la que los romanos fabricaban hormigón de alta calidad, cómo conseguían que las pinturas parecieran más realistas. En todo eso había tecnología. Cómo utilizaban el razonamiento inductivo en la ciencia y qué técnicas utilizaban los antiguos para la educación. Ahí, eso es oro. Copérnico tomó los conceptos astronómicos del siglo II de Ptolomeo y fue capaz de desarrollarlos hasta la realización de un sistema solar centrado en el Sol. El anatomista Versalio tuvo acceso a los escritos griegos de Galeno de los siglos II y III y amplió ese conocimiento al realizar más disecciones humanas. Es decir, para poder brincar en el conocimiento, a veces hay bibliotecas ocultas en donde están estos tesoros que se ponen en manos de las personas, las mentes privilegiadas, que pueden entonces llegar al punto a donde los investigadores antiguos llegaron para poder continuar esta obra. Y ahí es donde nos ayudan los seres superiores. Un ejemplo de lo que se hacía en aquel entonces. Egeo era un mítico rey de Atenas. Egeo fue el rey de Atenas, consultando a la Pitia, la pitonisa, en el oráculo de Delfos, que está sentado en un trípode, es decir, en un sillón que tiene tres patas. La inscripción en la copa identifica a la Pitia con la diosa Temis. Y luego tenemos al pintor que da fe de eso, el pintor Codros, conservada en el Museo de Artes de Berlín. Esta es la única imagen contemporánea de la pitonisa. Y aquí aparece entonces la diosa y aparece la inscripción en la copa. Es decir, tenemos muy poco de lo que ocurrió, pero algo tenemos. Y aquí vamos a analizar. No está yendo a consultar a la pitonisa un cualquiera, está yendo el rey de Atenas. Y también iban los filósofos, también iban los políticos, y también iban los deportistas, los campeones y los grandes filósofos.
Es decir, era en la cultura de aquella época, se le daba mucha credibilidad y mucha seriedad a esto. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito, no todo porque no tenemos tiempo, pero vamos a ver un poco de un video de ese tema. Un poco, voy a pasar nada más una parte. Situado a los pies del monte Parnaso, existió un lugar sagrado para todos los pueblos helénicos. Este lugar se conoció como el Oráculo de Delfos. Su origen se remonta a la lucha entre Apolo y la serpiente Pitón, que fue enviada por la diosa Hera para perseguir a Leto, que era amante de Zeus y madre de Apolo y Artemisa. Después de derrotar a la terrible víbora, Apolo decretó que allí sería construido un templo en su homenaje, y así fue hecho. Apolo también era considerado el dios de la profecía, y por su origen mitológico, el oráculo sagrado de Delfos superaba a todos los demás en prestigio y devoción. El oráculo realmente existió y era el principal centro religioso para los griegos de la antigüedad. Generales, reyes y nobles consultaban en el oráculo antes de tomar alguna decisión importante, siempre que fuera posible. Ninguna guerra, alianza o expediciones de colonización se realizaban sin antes oír lo que el oráculo tenía que decir. Dentro del templo de Apolo existía una cámara subterránea, en la que solo las pitonisas, que eran sacerdotisas del templo, podían entrar. Conforme a la tradición, allí inhalaban los gases emanados por el cuerpo soterrado de la serpiente Pitón. Estos gases y la dádiva de Apolo conferían a las pitonisas el poder de la profecía. Antes de hacer cualquier pregunta al oráculo, el visitante pasaba por un proceso de purificación. Allí existía una fuente sagrada para limpiarse y que contenía la siguiente inscripción: para el buen peregrino una gota basta, para el malo ni un océano podría retirar sus manchas. Después era necesario ofrecer un sacrificio a los dioses. Mataban un cordero o un ave y un sacerdote investigaba sus entrañas en busca de señales divinas. La pregunta hecha al oráculo era escrita en una tabla de arcilla y entregada a la pitonisa. Inebriada por los gases, la sacerdotisa entraba en trance y comenzaba a hablar palabras cifradas. Estas palabras eran anotadas por los sacerdotes. Las respuestas entregadas eran en general misteriosas y enigmáticas, siendo muchas veces de difícil interpretación. Sin embargo, los pueblos de la época afirmaban que las profecías tenían un alto grado de precisión y creían que cuando no se confirmaban, posiblemente era porque habían sido mal interpretadas. El período de gloria del oráculo duró muchos siglos, hasta la llegada de su declinación. Nero, el emperador romano, ordenó que sus legiones saquearan el templo sagrado. Durante el saqueo, fueron robadas más de 500 estatuas de bronce y de mármol, las cuales fueron llevadas a Roma. Y con el crecimiento del cristianismo, el oráculo fue definitivamente cerrado por el emperador Teodosio en el año 385, por ser considerado un lugar que fomentaba supersticiones y rituales paganos. Pero incluso antes de eso, el templo ya estaba en decadencia. Juliano, conocido como el último emperador pagano, envió un emisario al oráculo con una pregunta. Los sacerdotes del templo le enviaron la siguiente respuesta: dígale al emperador que el templo glorioso cayó en ruinas. Apolo ya no tiene un techo sobre su cabeza. Las hojas de los laureles están silenciosas. Las fuentes y arroyos proféticos están muertos. A principios del siglo XX, los estudiosos no encontraron signos que indicaran que realmente existieran los famosos gases proféticos y concluyeron que todo no era más que superstición. Pero ya al final del siglo, estudios geológicos indicaron que el templo está sobre una falla geológica de la que emanan gases, que pueden tener efectos anestésicos y psicotrópicos.
El pasado glorioso del oráculo de Delfos está registrado en obras como Edipo Rey, en el que el oráculo profetiza que Edipo está destinado a matar a su propio padre y casarse con su madre. Por su importancia central en el mundo griego, el oráculo era considerado el ombligo del mundo. Bueno, es un poco, estamos teniendo una pequeña ducha de lo que es toda esa sabiduría que tenemos ahí guardada y que es necesario a veces recordarla. Vamos a revisar ahora un autor contemporáneo, Giovanni Reale, tiene libros muy interesantes, un filósofo italiano contemporáneo. Uno de sus libros es Sabiduría Antigua, pero tiene otros libros muy interesantes, muy. Vamos a ver qué dice este hombre de manera contemporánea, que son opiniones respecto a, bueno, tiene libros con mucha profundidad. Dice, el hombre contemporáneo está gravemente enfermo, lo primero que dice. El origen de este malestar de la civilización está implícito en el nihilismo, que es la corriente filosófica donde todo se niega, que imperó en la filosofía de Nietzsche. Frente a la ausencia del sentido que lo acompaña, frente a la ausencia de sentido que acompaña todo lo que hacemos y a dónde estamos y cómo vivimos, en cada paso del sometimiento técnico-científico del mundo, después de haber experimentado punzantes desilusiones, angustias y miedo, a pesar de todo este desarrollo tecnológico que tenemos, en el mundo actual se vuelve la mirada al pasado remoto, en un deseo innato por retornar a las propias raíces culturales. El mundo contemporáneo ha redescubierto la sabiduría de los griegos, que de nuevo se impone como punto de referencia ineludible para quien pretenda construir la identidad propia, que no es necesariamente una identidad técnico-científica, es una identidad filosófica. La sabiduría antigua revela los métodos de curación del malestar existencial. La sabiduría antigua, repito, revela los métodos de curación del malestar existencial. Esta terapia tal vez nos permita curar o al menos aliviar el dolor y la desesperación que nos invade. La metafísica de Plotino se basa en la idea de que existe una realidad fundamental llamada lo uno, a partir del cual surge el resto de las existencias. A continuación se presentan algunos de los conceptos fundamentales de la metafísica de Plotino. Lo uno, principio básico, mientras que el resto de las realidades son derivadas de lo uno. Lo uno es pura realidad, ya que no hay distinción entre el querer y su realidad. El alma es la tercera hipóstasis de Plotino, incorpórea, indivisible y múltiple. El alma es el principio de vida de los cuerpos. Los seres inteligibles y los sensibles, Plotino afirma que ambos forman la misma serie continua. Los seres sensibles reciben la existencia por participación de los seres inteligibles. El individuo se posee a sí mismo en la medida en la que es uno con el objeto que contempla. El universo inteligible, bueno, Plotino ya sabemos quién es, un filósofo egipcio que desarrolló su pensamiento en un conjunto de 6 escritos llamados Eneadas, bueno, y mucho más que nosotros ya sabemos de este irrepetible. Ejemplo de los conservadores de la sabiduría. También ha habido gentes importantes y poco conocidos. Bueno, el califa Al-Mamún, que nació en el año 786, era un auténtico bibliófilo. De hecho, quién sabe en qué formato habrá encarnado, pero su misión era esa. De hecho, al parecer estaba tan obsesionado con los libros que enviaba emisarios a buscar los que no estuvieran en su colección para atraer y atraer y atraer. Una vez que los escritos estaban en Bagdad, los escribas los traducían al árabe. Por ello, la mayoría de los eruditos serios del imperio abasí buscaban empleo en Bagdad, porque era donde podían beber de toda esta información que estaba escrita, en donde Al-Mamun fundó el Bayat al-Hikman, más conocida como la Casa de la Sabiduría. En la Casa de la Sabiduría, eruditos de todo el mundo trabajaron juntos para hacer realidad el sueño de Mamun. La literatura llegó a raudales desde Grecia, Persia, India y muchos otros lugares. El traductor más famoso de la época fue Punjani ibn Ishaq, un cristiano neostoriano. Gracias a las traducciones realizadas en Bagdad, el árabe se convirtió en la lengua principal de la ciencia durante 700 años, cosa que ya sabemos. De este lado tenemos una inscripción desde el califa, no hay muy pocas, está en la Wikipedia, pero hay muy pocas de esta información. Al-Mamum a la izquierda en un manuscrito medieval donde aparecen ahí, pues, la, eh, aparece ahí el califa. En los confines del noroeste de Europa también los monjes irlandeses también mantenían viva la literatura antigua. En su aislada isla, es decir, Irlanda, copiaban escritos latinos. Después de que los romanos abandonaron Gran Bretaña en el año 400, acuérdense que ellos llegaron a Gran Bretaña y fundaron Londres en el año 22 después de Cristo, se estuvieron ahí casi 400 años, llegaron tribus germánicas. La cultura romana que había dominado Gran Bretaña durante siglos comenzó a desmoronarse por las nuevas tribus germánicas.
pero el conocimiento se conservó en la isla. Y ahora vamos con este hombre que es muy interesante. En la dedicatoria de su teología platónica a Lorenzo de Medici, Marsilio Ficino dice que Platón considera que el alma del hombre es como un espejo, en el que la imagen del divino semblante se refleja prontamente y que su entusiasta búsqueda por Dios, mientras que rastrea cada huella, en todas las partes se vuelca hacia la forma del alma, porque sabe que este es el significado más importante de las famosas palabras del oráculo: conócete a ti mismo. Este es, si quieres ser capaz de reconocer a Dios, debes primero aprender a conocerte a ti mismo. Ficino nos dice aquí que conocerse a sí mismo es la vía regia para la gnosis de la divinidad. Porque si nos conocemos a nosotros mismos, a raíz de ir quitando las capas de la cebolla, llegaremos a la esencia divina, es decir, que somos dioses encarnados. Y ahí es cuando viene el eureka del conocimiento más importante. Sería mucho más difícil e impráctico buscar la divinidad en otra parte, en algo más remoto, cuando se tiene el acceso interno inmediato en nosotros mismos. En su comentario, el banquete de Platón traza otra forma geométrica de la reunión interior que se tiene con la divinidad. Y ciertamente es necesario que las cosas creadas se recojan ante su propio centro y ante su propia unidad y que se acercan a su creador, a fin de que por su propio centro se acerquen al centro de todas las cosas. Vamos a leer esto otra vez porque es muy interesante. Y ciertamente, vean cómo empieza entonces con esta locución a la certidumbre y a la certeza. Es necesario que las cosas creadas, todo lo que se ha creado, se recojan ante su propio centro, es decir, que vuelvan al punto desde el cual fueron creadas y ante su propia unidad, y que se acerquen a su creador, al creador de estas cosas, a fin de que por su propio centro se acerquen al centro de todas las cosas, es decir, a lo uno. En lo anterior podemos encontrar puntos en comunicación comunes con la explicación que da Sócrates a Protarco sobre el ridículo que es ocuparse de cosas más oscuras antes de dedicarse a conocerse a uno mismo. Este es Ficino. Voy a poner un poco de muy poco nada más para que veamos quién es este hombre, porque es un hombre muy peculiar. Marsilio Ficino nació en 1433 y murió 66 años después en Florencia, donde crió en Careccio, bajo los auspicios de la corte de los Medici, en 1468, la nueva Academia Platónica. Se entregó desde muy joven al estudio de la filosofía y la teología, la medicina y la astronomía, astrología. Reconocía la presencia de distintos niveles en el hombre y en el universo, lo que configuraba la existencia de mundos visibles e invisibles que actuaban de modo coordinado, sempiterno y constante entre dos polos, cielo y tierra. Y dado que estos planos se encontraban estrechamente unidos, conformando un solo y único organismo vivo, se podría, en ese caso, actuar sobre ellos, es decir, sobre energías sutiles y angélicas, para que fecundaran así a los espíritus más gruesos, reconociendo de este modo la imponente armonía del conjunto e integrándose a ella mediante el reconocimiento de la unidad del ser, del que el hombre, como microcosmos, estaba hecho a imagen y semejanza. Para este fin, 3 medios se destacan: el estudio y la meditación, propios de la filosofía, la oración del corazón, conocido método cristiano y universal, y la magia natural, esta última basada en las correspondencias y analogías existentes en el cosmos y el hombre. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes puedan revisarlo. Lo pueden bajar de YouTube y verlo con detalle, revisar este hombre, porque este hombre tuvo una aportación enorme. Al traducir al latín todas las obras anteriores, hizo una compilación espectacular. Y luego de compilador empezó a hacer todo lo que ustedes acaban de ver en esta síntesis de este video. Empiezan a ver entonces cómo vuelve otra vez a tomar todos los conceptos complejos que estaban en algún lado. Son tomados por un compilador y el compilador vuelve otra vez a regresarnos a una filosofía de mayor profundidad de las habituales de la época. Ficino, Marcelo Ficino.
Vamos ahora con cosas de mediana profundidad. Aquí tenemos a Bruno Bettelheim. Y vamos a ver qué dice aquí Bruno Bettelheim para poder entender ya en un concepto mucho más contemporáneo. Tiene un libro muy conocido que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hada y dice lo siguiente. Caperucita Roja fue mi primer amor, dice. Tenía la sensación de que si me hubiera casado con Caperucita Roja, habría conocido la felicidad completa. Esa es la frase de Charles Dickens. Indica que él, como tantos miles de niños de todo el mundo y en todas las épocas, quedó también prendado de los cuentos de hadas, incluso cuando era mundialmente famoso. Dickens reconoció el profundo impacto formativo de los maravillosos personajes y aventuras de los cuentos de hadas que habían causado en él su genio creativo. Manifestó repetidamente desprecio por aquellos que, movidos por una ignorante y mezquina racionalidad, insistían en racionalizar, censurar y proscribir estas historias, privando así a los niños de las importantes contribuciones de los cuentos de hadas que podían prestar a sus vidas. Dickens, sabemos quién es Charles Dickens, comprendió que las imágenes de los cuentos de hadas ayudan a los niños más que cualquier otra cosa en su tarea más difícil y sin embargo más importante y satisfactoria, lograr una conciencia más madura para apaciguar las caóticas pulsiones de su inconsciente, del inconsciente infantil. Bueno, vamos ahora, este mismo Bruno Bettelheim tiene un libro muy fuerte que se llama Cambio Social y Prejuicio, Social Change and Prejudice, y ahí explica cosas que hay que ver por qué estamos viendo esta parte. Estamos con otro de los puntos que es el complejo reto de la fraternidad funcional e inteligente. Complejo reto. ¿Por qué? Porque estamos nosotros casi siempre proclives al divisionismo, cuando se desgasta el status quo. Si bien es cierto que dentro de una unidad tenemos que encontrar entonces los puntos de aproximación y los puntos de repulsión, como nos dice Bhagavan Das, lo cierto es que el punto de repulsión máximo cuando se desgasta se convierte en una escisión. Y cuando es una escisión ya rompimos la fraternidad. La fraternidad no es estar todos en un mismo canal único, es estar dentro de un canal suficientemente abierto en donde podamos nosotros encontrar cuáles son las distancias saludables que podemos tener entre unos y otros. Por lo tanto, entonces tenemos fuerzas endogrupales para lo que todavía no ha sido escindido y fuerzas exogrupales. Las fuerzas endogrupales facilitan la unión para que no haya una división. Las fuerzas exogrupales dificultan la unión. Las fuerzas endogrupales enfatizan las semejanzas a pesar de las diferencias. Y las fuerzas exogrupales enfatizan las diferencias y lo que hacen es disminuir las semejanzas. Bueno, entonces tenemos un momento de unidad, unidos en semejanzas y en diferencias, actitud, disfrutar de las semejanzas y tolerancia con las diferencias hasta donde sea razonablemente posible. Esto se divide en dos. Arriba y se fortalece el egoísmo y la envidia, la explotación, la mentira y el abuso. Cuando empieza a suceder eso dentro de este contexto, cuesta mucho trabajo tener una relación dentro de una misma habitación con las personas que practican egoísmo, envidia y explotación, mentira y abuso. Por lo tanto, entonces, dentro de esa misma unidad, uno puede moverse y dentro de esos movimientos, sin llegar a la decisión, pueden estar estos diferentes elementos como pasa en el interior de la mente de un ser humano, todo lo que es lo peor, lo mejor, lo regular y uno lo que hace entonces es poner todas estas cosas divididas en la alacena personal interna de un ser humano. En la parte de abajo dice arriba luchan contra el egoísmo y la envidia y la explotación, la mentira y el abuso. Cuando luchamos contra el egoísmo, la envidia, la explotación y la mentira, entonces puede ser que sean derrotados, dice Bruno Bettelheim, por el egoísmo, la envidia y la explotación, o puede ser que triunfemos con la verdad, la valentía para defender los principios más importantes. Vamos a lo que pasa en la parte de arriba. Si se fortalece el egoísmo y la envidia, entonces el endogrupo se divide en dos. Llega el momento en donde hay una decisión. El grupo dominante se convierte en grupo superior, dominante, y el otro en el grupo inferior o dominado, el que perdió. El grupo dominante se separa del inferior, dice en rojo, y hace uso de su poder para debilitarlo, acotarlo y disminuirlo. Arriba dice, el grupo dominante se mantiene como grupo superior dominante y el otro inferior o dominado. Bueno, esos son algunos de los pasos que él explica de lo que rompe el concepto de fraternidad. La ruptura de la fraternidad es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, porque nos vamos a destruir si nosotros pasamos a la decisión. Sin embargo, una unidad esclavizante tampoco es la solución. Es decir, tenemos que encontrar los puntos dentro de una fraternidad, como dice aquí, que sea funcional, que sea inteligente, que sea razonable. Es decir, es una casa antigua en donde puede haber una serie de cuartos en donde sepamos que todos somos iguales,
pero hay cuartos más arriba, cuartos más abajo, sin necesidad de demoler esta casa para formar una segunda, tercera o cuarta, en cuyo caso entonces las correspondencias y las fuentes de comunicación entre unas y otras no puedan ocurrir prácticamente de ninguna manera. Vamos ahora con la segunda parte. Voy a dedicar a la charla 1 hora y media, me quedan 20 minutos. Historia teosófica contemporánea. Bueno, pues aquí tenemos a la sabiduría divina. Como acabamos de ver, la logia blanca, los maestros de sabiduría que conocemos, los que se han acercado a instruir a la humanidad, el maestro Cachi y el maestro M. Blavatsky como amanuense de una gran cantidad de estos maestros. El legado teosófico que es enorme. Aquí tenemos la historia del conocimiento teosófico, los estudiantes buscadores, donde estamos nosotros, y aquí están pues todos los que han sido presidentes de la sociedad teosófica. Falta nada más Tim Boyd, que sería por abajo de Rada Burnier. Bueno, esto es donde estamos. Esta es la teosofía. Vamos a leer esta parte. Desde el año 1835 marcó el renacimiento de la teosofía. Ojo, renacimiento. En el mundo del pensamiento moderno, particularmente debido a la acción de la sociedad teosófica. En cada país la gente que piensa ha ido aceptando firmemente sus explicaciones de las dificultades y misterios de la vida. Muchos que han estudiado profundamente se han convencido por experiencia o raciocinio de la verdad de sus acumuladas enseñanzas, y otros cientos de miles, cuya disposición es menos estudiosa, han convenido en considerarlas como probables, al más alto grado, la guía más segura y eficaz en la vida humana. Aquí está hablando entonces esta introducción de dos cosas: los que nos hemos metido a fondo en la sociedad teosófica y los que por lo menos lo han visto como que puede ser que sí. Aunque muchas afirmaciones respecto a asuntos tales como la vida después de la muerte, la ley de la justicia o karma y la peregrinación del alma hacia la perfección humana a través de repetidos renacimientos o reencarnaciones, nos han llegado bajo autoridad y enseñanza expresa de grandes adeptos transhimaláyicos y sabios videntes, así como de sus agentes en el mundo externo, informaciones confirmadas por la enseñanza de muchas religiones y las experiencias de muchos antiguos y modernos místicos y filósofos de Oriente y Occidente. Esas son las fuentes. Tales afirmaciones, voy a repetir lo de las fuentes porque es importante. Entonces, ha llegado todo este legado por grandes adeptos transhimaláyicos, los maestros, sabios videntes. Son videntes que tienen sabiduría y que tienen pues, la prestancia necesaria para poder compartir la profundidad de sus visiones. Obvio, hay muchos charlatanes. Aquí estamos hablando de sabios videntes, así como de sus agentes en el mundo externo. Informaciones confirmadas por enseñanzas de muchas religiones, que aunque hayan sido alteradas, tienen en el fondo una base común, y las experiencias de muchos antiguos y modernos místicos que también están colegiadas o están de alguna manera dispuestas en algunos libros, y filósofos de Oriente y Occidente. Tales afirmaciones son en alto grado satisfactorio para la mente científica y lógica, así como para los requisitos de nuestras mejores opiniones morales e intuiciones más concienzudas. Como adición a esto, muchos investigadores privados que han seguido el método de entrenamiento propio requerido para quienes estén ansiosos de conocimiento directo han verificado, por su propia e inmediata experiencia suprasensorial, la veracidad de uno o muchos de los hechos presentados al mundo. Esta filosofía satisface, pues, los tres instrumentos humanos de verdadero conocimiento: autoridad, razonamiento y percepción directa. Aquí Blavatsky, entonces, en Nisi Sin Velo, nos pone en el último renglón una clave. El filósofo satisface, pues, los tres instrumentos humanos de verdadero conocimiento. Tres instrumentos humanos: autoridad, razonamiento y percepción directa. Bueno, aprendizajes teóricos y prácticos. Bueno, pues hay que ver cómo hacemos práctica toda esta enseñanza. Vamos a estudiar ahora la famosa Didáctica Magna. La famosa Didáctica Magna, que es una obra clásica. Dice: más obvia es la defensa de algo bastante parecido a la lección de cosas, que procede de su opción sensualista. Comenio critica a la escuela contemporánea y anterior a él el hecho de haber antepuesto las palabras a las cosas y de haber obligado a los alumnos a luchar con palabras sin cosas. Vamos a ver aquí lo que dice Comenio porque es muy interesante. Bueno, más obvia, obviamente es una parte del libro. Dice: más obvia es la defensa de algo bastante parecido a la lección de cosas, que precede de su opción sensualista, lo que tenemos a través de los sentidos. Comenio critica la escuela contemporánea y la anterior a él, el hecho de haber antepuesto palabras a las cosas. Es decir, que es una educación sin experiencias, de haber obligado a los alumnos a luchar con palabras sin cosas, es decir, todo teórico. La regla de oro, el enseñante a la que bautiza como autopsia, consistiría en que todo se presente a cuanto sentido sea posible.
en que es necesario que el conocimiento empiece siempre por los sentidos, como hacen los budistas, como hacen los orientalistas, como hacen la gente que estudia en Oriente. ¿Por qué? Pues ha de darse comienzo a la enseñanza en la narración verbal y no mediante la inspección de la cosa. Si se quiere engendrar en los alumnos verdadero y exacto conocimiento de las cosas, hay que procurar que la enseñanza toda sea por medio de la propia intuición y de la demostración sensual, donde el profesor es el sabio interno que va de alguna manera por ensayo y error diciendo si sí o si no, lo que hace el ejecutante es correcto. En esto se deriva todo. Hay que enseñar a los hombres, en cuanto sea posible, a que sepan, no por los libros, sino por el cielo y la tierra, las encinas y las hayas. Los libros vienen después, para confirmar y para redondear lo que se ha aprendido. Todo debe deducirse de los principios inmutables de las cosas. No debe enseñar nada por la mera autoridad, sino que todo debe ponerse mediante la demostración sensual y racional. A falta de cosas, cuando éstas no sean accesibles, se recurrirá a las imágenes, es decir, a los modelos. He aquí porque el Orbis Pictures ayuda mucho. Entonces, hay que hacer una serie de modelos, de imágenes, para que las imágenes entonces vayan siguiendo lo que es la naturaleza de las cosas. Bueno, esta es una de los approaches. Ahora tenemos aquí un tema muy interesante. Vamos a ver la diferencia entre la teoría y la práctica. Hay un libro que se llama De Instrucciones para subir escaleras de Julio Cortázar, que a su vez es una disertación posterior de otros filósofos del siglo XVI y XVII. Bueno, vamos con Cortázar, que es un autor latino, argentino, todos lo conocemos. Dice, son como cómo aprender a subir escaleras. Dice, las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás, de costado, resultan particularmente incómodas para el que nunca ha subido escaleras. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores para no azotar al que se pise, respirando lenta y regularmente, porque obviamente estamos cuesta arriba. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en el cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón, salvo excepciones, cuando los escalones son muy chicos. Puesta en el primer peldaño dicha parte que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie se hace seguir hacia colocarla en el segundo peldaño, con lo cual este descansará del pie y el primero descansará en el pie. No voy a seguir, pero vean ustedes, qué locura. Si ponemos a subir una escalera a una persona, necesita todas esas instrucciones. Entonces, siguiendo la enseñanza de Comenio, si nosotros aprendemos teosofía así, como subir una escalera, o la aprendemos de la otra forma, es decir, la llevamos a la práctica y sin darnos cuenta ya estaremos subiendo una escalera. Bueno, aquí viene lo mismo, es muy interesante, yo les recomiendo que lo lean porque es muy interesante. Ya lo pueden ver en las logias y lo pueden discutir, porque es muy interesante la forma como lo estamos viendo. No quiere decir que esta sea la forma exacta, pero bueno, vamos a verlo de esa manera. Y esta es una experiencia existencial. Dice, una mañana, como tantas otras, salí con mi padre y mis hermanos. Tras varios intentos fallidos de andar en bicicleta, conseguí coordinar mis piernas y mi equilibrio mientras miraba de frente. Si hubiera leído un libro como el de Cortázar sobre cómo andar en bicicleta, a los 60 años todavía no sabría andar en bicicleta porque serían demasiadas instrucciones. Haga el glúteo a la derecha, un brazo a la izquierda, acorde, imposible. Y así, pedaleando, aprendí a montar en bicicleta. Esa sensación de orgullo y libertad es casi equiparable al momento en el que te dice que has aprobado el examen de conducir. Un momento único y, como bien dicen, una vez que aprendes a montar en bicicleta, nunca se te va a olvidar. Bueno, ahora vamos a ver la filosofía y la práctica. Pues hay un libro que es una joya de Jinara Hadassah, que se llama Teosofía Práctica. Hay otros también, pero bueno, este es el que he decidido compartir. Esta es una edición que se hizo en México, en Fraternidad Universal, Iturbide 28, México, Distrito Federal, Jinara Hadassah, Teosofía Práctica. ¿Práctica en dónde? En el hogar, en la escuela, en la universidad, en los negocios, en la ciencia, en el arte y en el Estado. Hay un discurso de Jinara Hadassah, que es un discurso que ya no lo incluí porque obviamente no hay tiempo, pero es el discurso que dio en Lima, Perú, en 1968. Y luego mejor lo cambié por un video que les voy a presentar porque el video es más rápido y se ven más cosas ahí con la voz original de Jinara Hadassah. Vean ustedes lo que habla, cómo lo dice, y viene subtitulado para que todos lo podamos ver y entender. Have I come to all men at some period of their lives to ask the question, whence have I come, whither do I go? Sometimes, too, if they have suffered much, they will also ask,
Is all life mere chance? Does justice rule the world? Does God exist? The great religions provide answers to these questions. Answers to some of them are provided by modern scientific theories also. But not all men find these answers completely satisfactory. And as it happens that in every land, there are men and women who are seeking for a more logical and more inspiring solution. It is to these that theosophy has a special message. Theosophy is a body of ideas which are very old. Some of them are found in the religions and philosophies of India, China, Egypt, Greece, Palestine, Arabia. Others come from the discoveries of scientists of the past and the present. Theosophy is not presented to you as a revelation or dogma. It is not offered to you for belief, for your examination and judgment. What then are the main tenets of theosophy? First, that the universe is not just a place where nature's forces operate by chance. Every event that has happened from the beginning of time has happened according to certain laws inherent in the universe. And these laws are the expressions of a consciousness. Everything that exists, from the electron to the largest star, is impregnated with consciousness. So this fundamental reality is so beyond our grasp that sages and saints have called it by contradictory terms. Many have termed it God, but some have called it law, even the great architect, evolution. Each man, according to his temperament and his experience, must determine how he will regard this consciousness which works everything. Let us call it God. The next great truth is that the nature of God resides in every man and woman. We are not these bodies which perish. They are only garments which we wear for a while and pass the time. We are immortal souls. The perfection of God dwells in us also, for we live and move and have our being in Him. But we are unconscious of our divine nature till we awaken it. It is to realize our true nature that we are born. Our birth is as the entrance into a workshop or laboratory, where by work we slowly unfold our faculties. But it is not possible to realize the divine nature in us by the experiences of one lifetime. So we reincarnate again and again. We enter into life, we are born, we grow, we act, we think our work, and we return. Our return is death. After a rest in heaven, growing by realizing the joys we planned but did not achieve, we return to birth again, more purified, stronger, wiser, to work again, so as to become more expert in thought and feeling and action. This is reincarnation. As we live and act, we do good and evil. When we do evil, we create discord in the universal harmony, and we must restore that harmony. The evil we did must be undone by new good. The good we did must be reshaped to a more far-reaching good. This process of sowing and reaping is called karma. It is a law of readjustment which a man puts into operation by every one of his thoughts, words, and deeds. Since all souls are divine, all souls are equal. There are young souls and old souls, but all are brothers. In spite of every difference of race, creed, sex, caste, or color, of goodness or wickedness, all men form an indivisible brotherhood. All of us, high or low, ignorant or wise, make a change, and the stronger grow by helping the weaker. Brotherhood is a law of growth for all men. But this brotherhood extends to all. Animals, birds, fishes, even the plants, mountains, and seas. We grow by our unity with all things. The divine nature which is latent in them as in us helps our inherent divinity to step forth in its beauty.
There are two eternal mysteries, the mystery of God and the mystery of man. All that we postulate concerning God, of goodness, holiness, truth, and beauty, resides in man. Religion, philosophy, science, the arts, commerce, industry, philanthropy, all these are channels along which the divine nature descends to reveal its beauty. And our human nature ascends to divinity by growing in the virtues and capacities associated with these channels. Theosophy means the wisdom of God. It is a statement of the modes of action of the divine mind. All our questions are solved when once we understand God's plan, which is evolution. And this understanding is the heritage of every soul. But you will possess it only as you learn to be a brother to all that live. For loving action is the divine wisdom at work. And whoso acts lovingly will inevitably come to the wisdom. No me va a dar tiempo de ver todo el libro, porque me quedan 5 minutos para que no me vayan a regañar. Y he estado hablando despacio también para que tampoco me vayan a echar pleito. Vamos a ver nada más esta primera introducción y yo creo que cerramos, ya se les queda a ustedes el libro para que lo puedan repasar. Y bueno, hay más cosas, pero ya no nos va a dar tiempo de ver. El valor de la teosofía como filosofía de la conducta. Acabamos de ver en el video, pues todo lo que ha sido más o menos el canon de esta charla, la fraternidad, la reencarnación, el karma, la práctica, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo arranca el libro. El valor de la teosofía como filosofía de la conducta reside en el hecho de que la teosofía está cerca de nosotros a cada hora del día y en cada una de nuestras ocupaciones. Al propio tiempo que ella expone verdades universales que se relacionan con los más profundos problemas de la existencia, también nos proporciona otras luminosas verdades que se refieren a las pequeñas cosas, de nuestra vida diaria. Una vez que el hombre haya comprendido los principios teosóficos, aunque solo sea intelectualmente, nunca podrá olvidar estas enseñanzas. Están ellas tan inseparablemente entrelazadas en los tejidos de la vida, de toda vida, como las verdades de la evolución lo están en la contextura de la naturaleza. Podrá un hombre rehusar vivir de acuerdo con estos principios, pero nunca podrá alejarse de ellos. Le siguen sus pasos en la casa, en la oficina, en sus pasatiempos. Ellos forman un comentario continuo sobre todo lo que él ve y oye. Hay 3 fundamentales verdades teosóficas que transforman las actitudes del hombre con respecto a la vida cuando éste principia a aplicarlas. Las verdades son: 1. El hombre es un alma inmortal que se desarrolla en las edades hasta llegar a ser un ideal de perfección. 2. El desarrollo del alma se obtiene aprendiendo a cooperar con el plan divino que es la evolución. 3. El hombre aprende a cooperar en el plan de Dios, aprendiendo en primer lugar a ayudar a sus semejantes. La tercera verdad nos enseña que cada uno de nosotros está ligado por invisibles lazos a todos los semejantes, y que ellos se elevan y decaen con él y él con ellos, y que tan solo en cuanto ayudemos a todo lo cual somos parte, nos ayudaremos en realidad a nosotros mismos. El amor para con nuestros semejantes y el altruismo, en su más elevada forma, son cosas esenciales para nuestro desarrollo. Repito, el amor para con nuestros semejantes y el altruismo, en su más elevada forma, son cosas esenciales para nuestro desarrollo. Estas verdades fundamentales pueden aplicarse a cada momento en nuestra vida. Teósofo es aquel que las aplica. Veamos pues cómo pueden ser aplicadas en varios de los distintos ramos de la actividad humana, y aquí empiezan ya pues todos los capítulos. Estudiaremos en primer lugar lo referente a las relaciones entre padres e hijos. El niño posee una naturaleza doble, en primer lugar como un alma y en segundo lugar como un cuerpo. Los padres proporcionan tan solo el cuerpo, el alma del niño vive su vida independientemente. Solamente el cuerpo, es decir, ya sabemos, el linga sarira y el cuerpo físico es lo único que se transmite genéticamente al niño que acaba de nacer en el seno de una familia. El alma del niño vive su vida independientemente porque es un alma que viene de otra parte y toma posesión del cuerpo que se le suministró porque espera evolucionar mediante el uso que haga de él. Únicamente por lo que respecta al cuerpo del niño podemos decir que los padres son mayores, mientras que el niño como alma es igual a sus padres o más, y en ocasiones más preparado, más sabio, más evolucionado que ellos. Por lo tanto, el niño no pertenece a sus padres. Estos son solamente los guardianes de su cuerpo durante la infancia y la adolescencia, mientras el alma no pueda dirigirlo plenamente. La fase mi hijo no concede derecho alguno para disponer del destino del niño. Da tan solo el privilegio de ayudarle
en su evolución a un alma hermana. A medida que los padres evolucionan, aprenden, este niño nace en una familia determinada, porque ese particular ambiente es el que se merece, es el que ha escogido previamente el alma y el más conveniente para proporcionar las experiencias que le son necesarias para su desenvolvimiento. El deber de los padres es ayudar al niño para que pueda adquirir esa experiencia, lo cual se facilitará en primer lugar procurando que todo lo que rodea al niño coopere para que éste disfrute de cabal salud. Los padres deben reconocer las leyes de la higiene y salubridad de tal manera que puedan tener un niño en las mejores condiciones físicas que les sea posible. En segunda, los padres deben crear en su hogar una atmósfera emocional y mental que le sea útil al niño. El IMA del niño no es perfecta, ha pasado por numerosas encarnaciones en las que ha sido mala y buena y por lo tanto, al volver a un nuevo nacimiento en la tierra ya existen en ella tendencias buenas y malas. Sin embargo, los padres pueden ayudar a la evolución del niño haciendo que éste desde sus primeros años pueda traer a su memoria tan solo las experiencias nobles y buenas de la encarnación pasada y no las malas y viciosas que habrán de corregirse y hasta aquí voy a llegar. Entonces tenemos muchas veces el karma, yo que sé, bueno, aquí viene todo lo que es el libro, en el arte, luego la vida espiritual y la percepción. Aquí nos van a faltar varias cosas, sobre todo en este libro de Taibni de Spiritual Life and Perception, que es muy interesante, pero hasta aquí le voy a dejar. Déjenme cerrar entonces para que podamos pasar a la parte de preguntas. Gracias, Bueno, Enrique, chicos, por gracias a ustedes todo por la ese material. invitación. Gracias a ti Ya por está. todo lo que has traído en esta mañana, todo este conocimiento. Los videos estuvieron hermosos y muy bellos. Estuvieron ese video de la conferencia de Ginara Hadassah, precioso. Es un Bueno, sabio Carol, hablándonos a todos y tiene las palabras exactas, precisas, exactamente lo que es, lo que no es, y eso lo hace una persona pues, con ese desarrollo. Sabemos cómo viene General Hadassah con Letvito, toda la historia que tiene, y él pues es un hombre con mucho desarrollo, hablando de lo mismo, de lo que hablamos nosotros con menos desarrollo. Por eso de repente hay que ver cómo lo explica él. Muy bien, pues muchas gracias. Si hay alguna bueno, pregunta, no, un comentario. gracias a ti. Vamos, Carolina, si hay alguna manita por ahí para alguna pregunta, por favor. A ver, mi tocayo Choi. Sí, muchas Yo gracias. quería hablar de la parte práctica del autoconocimiento, ¿no? Según los Vedas, tenemos que realizar el Atma Vichara a través de los samadhis, ¿no? O sea, conocer el cuerpo sutil, le llaman no recuerdo el nombre, y ahí se activa el buddhi, ¿no? Conocerlo, digamos, en realidad, qué es, a través de la experiencia interna. Después, con el segundo samadhi que se llama Nirvikalpa, conocer el cuerpo causal, ¿no? ¿Qué es esa unidad? ¿Qué es ese Brahmayotish? ¿Qué es ese prajna que hablan los shastras, ¿no? Y finalmente, digamos, a través le llamaban el Asparsa Yoga, ¿no? En los Vedas. Asparsa Yoga significa en sánscrito el yoga de la no unión. Un juego de palabras, ¿no? Tener experiencia de ese innacido, ¿no? Del Atma, ¿no? Entonces, no sé si primero tenemos que creer cosas que no experimentamos, ¿no? La cosa es pura experiencia interna, ¿no? Experiencia mística. Sí, eso quería. ¿Qué opina? No, sí, y por eso la invitación es a darle profundidad, porque como bien dices, los Vedas te lo ponen mucho más complicado. Te ponen ahí que hay 19 instrumentos del cuerpo sutil, hay 5 órganos de conocimiento, simplemente 5 pranas que nosotros estudiamos que nada más hay. Por eso, primero hay que ponerlo a andar y luego ya empiezas a profundizar. Pero gracias a esa profundidad, andas en bicicleta y luego andas en bicicleta de montaña y en bicicleta de ruta y andas en la montaña, pero primero tienes que andar. Y eso es muy interesante, entonces, bueno, es una opinión, pero tienes razón, Tocayo Choi. Hay formas de entrar en la profundización, pero primero, por lo menos es la idea, yo creo que le pesqué a Gadasa, primero hay que caminar, hay que interpretar, hay que integrarse, hay que vivir los conceptos básicos de fraternidad. Y luego ya entramos ya sabemos lo que es el prana, pero no sabíamos que son 5 pranas, según los ves. Bueno, hay que ver cuáles son 5, y luego resulta que no son 5, son 20, porque cuando vas a los monasterios te empiezan a desdoblar y desdoblar el famoso unfold, pues nunca termina, es una locura la cantidad de conocimiento que uno puede, pues que uno no puede realmente porque no le alcanza a uno el seso para poderlo percibir. Pero estoy de acuerdo contigo, es muy bonito desdoblar. Es muy bonito desdoblar y ver, pero yo creo que se pierde uno si desdobla uno demasiado sin haber entendido primero lo básico.
Y yo no sé si esta encarnación alcance luego para empezar a desdoblar tanto, hay que permanecer un poco en lo básico, entenderlo bien y ya cuando regresemos, en donde regresemos, en la familia en la que podamos y cercanos o no de este conocimiento, podamos seguir desdoblando otra vez. Es lo que yo creo, pero bueno, no, yo soy un estudiante más, hay que ver es una opinión, pero entiendo lo que estás diciendo, Enrique. A veces hay formas de ver las cosas desde lo básico, porque bueno, los Vedas son lo básico, la creme de la creme, por lo menos de lo que se compartió con esta civilización, con esta raza. Entonces, que hay toda una historia hermosa, desde el lago Masanobar, de los cisnes, la bajada, el dictado, y luego la escritura, los Upanishads, y luego remata con el Bhagavad Gita. Todo eso es muy bonito, pero primero yo creo que hay que entrar en lo básico, como dice Ginera Hadasa. Pero bueno, habrá quien lo vea diferente y creo que es respetable. La idea es que no nos separemos de esta sabiduría que es hermosa, cada quien encontrará su manera de matar pulgas, pero bueno, cada quien, yo creo que lo importante es que estemos avanzando, conociendo, viendo libros, sacándolos, leyéndolos, compartiéndolos, etcétera. Bueno, es mi opinión, Enrique, ojalá te satisfaga más o menos lo que estoy comentando. Clarisa. Sí, Clarisa. Ok, adelante, Clarisa, por favor. Hola, Enrique, pues darte las gracias porque el contenido me ha sido de mucho interés y muy contenta porque hoy te he podido seguir, porque ya no corres tanto. Muchísimas gracias. Me tomé mi té de tila para ir a... Sí, bueno, pues te lo agradezco muchísimo. Hoy te he podido seguir, me estoy muy contenta. Gracias por todo, Bravo, bravo. gracias. Sí, tengo Hasta aquí pronto. a Ceci que quedó que me iba a dar una patada cada vez que me pasara yo a 78 revoluciones por minuto. Vale. Que alguien te vaya poniendo el freno porque si no es que te vas y cuando te vas tanto te vas solo. Entonces no te podemos seguir malamente. No, Gracias, Clarisa, Mónica, ya un sabes abrazo. lo mucho que te admiro y te aprecio, te conozco hace veintitantos años, desde que era secretaria general, eres muy estudiosa y pues veniendo de ti el comentario me encanta que me digas que me sigues porque más bien es al revés, yo soy el que te sigue cada vez que puedo. Muchas gracias, Clarisa. Gracias a ti, gracias a todos. Carolina, ¿sigue Milce? Sí, no, primero Dani de Nueva York. Ok, Dani de pues Nueva York. Emilce, el orden. Bueno, te esperamos. No te me Dani. vayas, Emilce. Dani, no hay problema. También estoy muy agradecido por tocar un pedacito de los bardos, que es en el budismo tan interesante. Me dice una pizca de ese bardo, que en ese estado le llamamos el bardo del devenir, o ya el bardo de karma. Bueno, Enrique, y a todos, muchas gracias, un placer a todos. No, Abrazo gracias a ti. fraternos. Muchas gracias a ti, que siempre estás muerto de frío, me imagino, ahí estás, pero bueno, un abrazo caluroso. Gracias. Emilce. Sí, realmente gracias. Quería agradecerte, te quería escribir, pero digo, bueno, porque realmente lo mismo que dijeron los demás, ¿no? Muy bueno, está muy bueno esto de ir más pausado y me agradezco que hayas traído a Shinasharadasa, porque tiene mucho material súper interesante y muy entendible. Con detalle, yo he encontrado cosas en fundamentos de teosofía, detalles de karma que por ahí no he encontrado en otro lado. Bueno, entonces, bueno, quería agradecerte eso. Sé que además de todo lo otro que trajiste, que también es súper interesante. Muchas gracias. Sí, puede haber después alguna, es una base importante. Después puede haber alguna diferencia, pero es una base importante para entender todo ese esquema que es bastante difícil de entender. Sí, de acuerdo. Sí, bueno, hay varias cosas que faltaron aquí de decir, pero por ejemplo, en el tema de los atlantes, bueno, también tengo una preparación de eso. Cuando viene un segundo libro, después del libro en el que se hablaba de los atlantes, Leadbeater ayuda a uno de los autores de 1910, 1906 más o menos, para poder ajustar cosas que no se sabían, y entonces hay un siguiente libro. Pero esas cosas normalmente no se saben y las publica Ginera Hadasa en estos libros que hay como escondidos por ahí.
y pueden de alguna manera ver si hay mucho, mucho material que uno puede tratar de descubrir y redescubrir. Esa es la idea de poder hacer la biblioteca esta que va a estar allí en Cochabamba con toda la parte de Boris de Circo, que pueda haber debates ahí y que uno lea por la derecha, otro por la izquierda, porque puede ser muy bonito para todos, que empecemos como a ir atando cabos, de ir amarrando cosas, que es muy bonito. Y yo te admiro mucho, Emilcia, muchas gracias por tu comentario, ya sabes que admiro tu disciplina, tu dedicación, y sé que siempre está ahí a la derecha de ti o a la izquierda tu marido, entonces ahí me lo saludas también mucho, pues un abrazo a los dos ahí en Rosario, que deben estar muertos de calor, pero con mucho cariño. Sí, se vino una tormenta, ahora refrescó, ahora justo ahora, hace un ratito. Gracias y mucho, también de mandarle muchos cariños a Ceci, que Y también para Martín también, claro. tenemos lindos recuerdos de él. Bueno, pues muchas gracias. Hay un Gracias. teléfono iPhone. Carolina, ¿tienes alguien más? Ok, adelante. Bu- Buenas, gracias, muchas gracias, Tocayo. Un, un abrazo virtual A cuando ver, regrese. tocayo, te pusiste otro nombre antes, te pusiste iPhone. Que el teléfono, ok, tengo que quitar eso, el teléfono dice iPhone. Así, Tocayo, vamos a hacer un estudio comparativo, como lo plantea la teosofía. Vámonos a ir a la religión y le voy a hacer una canción. Era una escalera que Jacob veía, ángeles subían, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Entonces, en cuanto al tema que ha presentado con respecto a esa analogía sobre la escalera o el ciclista, ¿qué opinión tiene usted con respecto a esa enseñanza de Jacob que hablan las religiones? Muchas gracias, Tocayo, y felicidades. ahí sí me manifiesto ignorante. No sé a qué te refieres con la pregunta, pero bueno, al final, yo creo que hay que hacerlo como lo hacen los orientales. Hay que Es, empezar a hacer las cosas y luego es, irlas arreglando y es ajustando. una lectura bíblica que tiene la Biblia, valga la redundancia, sobre Jacob. ¿Y qué dice? Porque me manifiesto ignorante a lo que estás comentando. Es lo mismo que dice la canción, que Jacob tuvo un sueño y en el sueño él cuenta que veía una escalera y él subía, o sea, ángeles subían, ángeles bajaban. Se puede ver quizá la enseñanza que es exactamente donde, no lamentable, pero las religiones no explican como usted ha explicado las analogías. Ellos no explican que eso uno en ese sueño es como la reencarnación, que uno sube y después uno baja y uno sube y uno baja. Entonces eso era lo que él veía como esa enseñanza, pero me refiero a la enseñanza que en aquel lugar de las religiones no explican, mientras que nosotros nos abrimos a hacer ejemplos, ideas de esto y de lo otro. Gracias. Bueno, pues voy a averiguarlo. No, no conocí eso que me estás comentando. Sí hay un sueño famoso de Jacob, pero bueno, no habla, por lo menos que yo recuerde, no habla de escaleras. Pero voy a buscarlo para poder reaccionar a lo que estás comentando. Y gracias de todos modos, tocayo. Bueno, chicos, Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por todo, y y seguiremos. si no hay más hermanitas, vamos entonces a despedirnos de nuestro querido hermano Enrique, no sin antes darle las gracias al equipo de trabajo y a todos nuestros hermanos que domingo tras domingo están ahí presentes para tener un aprendizaje y ayudar a los que no han llegado a tener el conocimiento de esa inquietud, no conocimiento, sino esa inquietud de descubrir la enseñanza teosófica, donde se encuentran tantas verdades que nos pueden despertar en un abrir y cerrar de ojos si verdaderamente ponemos la atención que nos piden los instructores que pongamos a todo este proceso. Así es que, Enrique, un millón de gracias por toda esa
esa forma de traernos de distintos autores conocimiento que nos ayuda. Así es que 1.000.000 de gracias.